Hola, bienvenido a esta exploración de fuentes. Hoy nos metemos de lleno en varios artículos cortos de Fundamental Sí, y tocan un tema, bueno, que está en todas partes: las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. y claro, sus implicaciones económicas, que son enormes. Globales, sí. La idea es sacar las claves, ¿no? De esta encrucijada que es bastante compleja, tanto económica como geopolíticamente. Exacto. Y el punto clave ahora mismo, diría yo, son esas negociaciones que empiezan ya en Suiza, entre gente importante de los dos países. Porque lo que decidan allí sobre aranceles, bueno, puede cambiar el panorama económico mundial. Totalmente. Vamos a ver qué impacto puede tener en precios, en las divisas y en lo que puedan decidir los bancos centrales. Pues empecemos por ahí, por los bancos centrales. La Reserva Federal. Me llamó mucho la atención un dato. Jerome Powell usó la palabra esperar 22 veces hace poco. 22 veces, sí. 22. Parece que todo el mundo está esperando a ver qué pasa con los aranceles, ¿no? Correcto. Los análisis que hemos visto, bueno, lo que sugieren es que no. No se esperan bajadas de tipos en 2025. Nada. Pues no, a menos que la situación de los aranceles, digamos, lo fuerce. Ya. Otros datos, como un posible PIB negativo en el primer trimestre de 2025 o una inflación aún por encima del 2%, parece que quedan en segundo plano. O sea que el foco son los aranceles. Totalmente. Y hay un dato, fíjate, que lo revela. La conexión directa entre Scott Bessent, el negociador comercial jefe de EUS, y Powell. Ah, sí. Parece que se reúnen cada semana, semanalmente. Menuda conexión. Vaya. Ahora, si la Fed está tan pendiente de los aranceles, y a la vez, las fuentes dicen que un 76% de las empresas americanas piensan pasar el coste directamente a los consumidores. Sí, eso dicen. ¿No es eso, bueno, echarle gasolina a la inflación que la Fed intenta controlar? Pues es que eso es una de las grandes preocupaciones que reflejan los artículos, claro. Ya veo. Podría provocar un repunte de la inflación. Y uno importante, además. Claro. Y si la gente, los consumidores, no pueden absorber esas subidas, pues nos vamos a un escenario de frenazo económico. O recesión incluso. O incluso recesión, sí. Porque los márgenes de las empresas se comprimirían mucho. Mientras tanto, China, bueno, ¿Qué hace China? pues reacciona un poco a su manera. Por ejemplo, dejando de publicar algunas estadísticas, ¿Cómo cuáles? como la del paro juvenil, seguramente para no mostrar debilidad, ¿sabes? Entiendo. Oye, y más allá del impacto interno o de la reacción china, ¿se nota ya algo en los mercados? Vimos un movimiento fuerte en el dólar taiwanés, ¿no? Una subida repentina de casi el 5%. Sí, fue bastante llamativo. ¿Qué hay detrás de eso? Pues los documentos apuntan a varias cosas a la vez, un poco de todo. A ver. Por un lado, pura especulación, sobre posibles acuerdos comerciales que incluyan revaluar monedas asiáticas. Luego, entrada de capital de dinero caliente, que dicen en Taiwán. También datos económicos buenos del propio país. Ah, claro. La fuerza de las tecnológicas americanas que tienen operaciones allí, que tiran mucho, y bueno, un cierto optimismo general quizás, sobre que las tensiones entre Estados Unidos y China se relajen un poco. Tiene sentido. Pero ojo, porque esto, dicen las fuentes, recuerda un poco a la crisis financiera asiática de hace 27 años ya. Uf, palabras mayores. Sí, que tuvo consecuencias graves, como la caída del fondo LTCM. Son situaciones que, bueno, ponen a prueba la gestión de riesgos a nivel global. No son bromas. No, desde luego. Otro tema que sale en los análisis es la idea esta de relocalizar la producción en Estados Unidos, el onshoring. El famoso onshoring, sí. Pero noto bastante escepticismo en las fuentes que manejamos, ¿no? Sí, bastante. Es que señalan que la industria manufacturera en EUS ha perdido muchísimo peso. ¿Cuánto? Pues mira, del 28% del PIB en los años 50 a cerca del 10% hoy. Mucho de eso por la globalización, claro. Claro. Y los artículos destacan varias contradicciones. Por ejemplo, el deseo político de traer fábricas de vuelta choca con que solo un 20% de los americanos cree que eso les va a beneficiar. Curioso. Además, la nueva industria va a estar muy automatizada. O sea que no va a generar tanto empleo como se piensa. Luego está la tensión entre proteger tu industria y los beneficios que te da la globalización. Y encima, las políticas de inmigración maduras. ¿De dónde van a sacar la mano de obra? Es un lío, sí. Un nudo de contradicciones. Bastante complejo, la verdad. Y a todo esto se suma una incógnita financiera grande. Exacto. ¿Qué es?
¿Qué con el déficit de Estados Unidos si se toca el sistema del petrodólar? Explicas un poco. Bueno, ese sistema, ese acuerdo no escrito, digamos, que hace que el petróleo se negocie en dólares y ayuda a que haya demanda de dólares y así financiar la deuda americana. Vale. Si el onshoring o los cambios comerciales alteran ese flujo, pues financiar el déficit se puede poner complicado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Se habla de un posible cambio tectónico global. Es que lo fascinante, y los análisis lo subrayan mucho, es la escala, la magnitud de lo que está en juego. Sí. Se habla mucho del déficit comercial de EU con China, unos 300.000 millones de dólares más o menos. Que ya es dinero. Ya lo es. Pero, ojo al dato, los ingresos de las empresas americanas por sus operaciones dentro de China. ¿Dentro? Sí, dentro, son 1,2 billones de dólares. Billones con B. Ostras, muchísimo más. Muchísimo más. O sea, no es solo un desequilibrio comercial, es una dependencia financiera brutal y muy frágil potencialmente. Las empresas americanas se juegan mucho más de lo que parece a simple vista. Muchísimo más. Es, como dice una de las fuentes, literalmente la operación financiera apalancada más grande de la historia. Madre mía. Por eso, un paso en falso en Suiza podría tener consecuencias drásticas. No hablemos de ajustar un poquito los tipos de interés. No, hablamos de recortes masivos, quizá, o incluso de volver a activar la máquina de imprimir dinero, la QE. El riesgo financiero es enorme. Resumiendo un poco el panorama que nos dejan estas fuentes, ¿estamos ante unas negociaciones comerciales? De altísimo voltaje. Sí, con unas ramificaciones para la economía mundial gigantescas. Que afectan desde lo que pagamos en el súper. Hasta las decisiones de los bancos centrales, ¿sí? Y todo ello, además, envuelto en unas contradicciones políticas y económicas importantes. La situación es de un equilibrio muy, muy delicado. Se mezcla todo. Presiones políticas internas en los dos países, realidades económicas globales que no se pueden ignorar. ¿Y el futuro del comercio? Y el futuro del comercio internacional, sí. Y el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Hay muchísimo en juego. Y para terminar, me quedo con una reflexión, una pregunta que lanza uno de los artículos. A ver. Dice algo así como, ¿quién le va a decir al pueblo estadounidense que el príncipe azul no existe? Uf. Que no hay una solución mágica y sencilla para estos líos comerciales y económicos tan complejos. Ya. Sugiere que buscar esas respuestas fáciles, pues podría ser una ilusión peligrosa. Es una buena pregunta para cerrar. Nos deja pensando, en las consecuencias de buscar esa simplicidad en un mundo que es, bueno, todo lo contrario, intrincado y súper conectado.